Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito sea Dios que hoy llegamos al capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya casito iniciamos la carta a los romanos. Leamos este pasaje que se llama Pablo es enviado a Roma. Hechos capítulo 27, versículos 1 al 12. Leamos el primer versículo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Recordemos lo que leímos ayer. Pablo habló ante el rey Agripa y ante todos ellos. Y al terminar, ellos se retiraron aparte y conversando entre sí dijeron que no había ninguna cosa para incriminar a Pablo, ni digna de prisión, ni mucho menos digna de muerte. Es decir, si ellos hubieran querido, habrían podido liberar a Pablo. Pero leamos nuevamente el versículo 32 que leímos ayer. Hechos 26:32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pablo, siendo ciudadano romano, había apelado a César y el gobernador Porcio Festo había aprobado esa apelación ante el consejo, por lo que Pablo debía ser llevado a Roma. Entonces, cuando decidieron que ya iban a embarcar a Pablo rumbo a Italia, lo entregaron a él junto con algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recuerda que un centurión era un capitán de 100 soldados, que para este caso pertenecía a una compañía llamada Augusta, compañía del ejército romano que seguramente llevaba presos de todas partes e informes a Roma. Sigamos leyendo, versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Adramicio era un puerto al sur de Troas, en la actual Turquía, y una nave adramitena era una nave de allá, de Adramicio. Aristarco era un creyente que acompañó a Lucas y a Pablo hasta Roma y permaneció con él durante su encarcelamiento ahí, como podemos leer en Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué tal esos amigos de Pablo? Esos sí son amigos de verdad, verdad. No abandonaron a Pablo ni en la prisión, ni en las luchas, ni en los tiempos buenos, ni en los tiempos difíciles. Señor Dios, concédenos amigos así y ayúdanos también a que nosotros seamos ese tipo de amigos para los demás. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ellos sí que estaban dispuestos a dar su vida por Pablo. Así como el Señor Jesucristo, que literalmente puso su vida por todos nosotros. Y eso quiere que hagamos nosotros, eso quiere el Señor Dios que hagamos nosotros, que estemos dispuestos a dar la vida por los demás. Sigamos leyendo. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Como Pablo era un prisionero que no estaba enjuiciado todavía, Julio, el centurión, le permitió pasar tiempo con sus amigos en Sidón. Bendito sea Dios que lo trató humanamente.
Versículos 4 al 6. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ellos navegaron con mucha dificultad porque el viento era contrario. Sin embargo, lograron llegar a Mira, una ciudad de Licia, que era un puerto importante para el comercio de granos con Egipto. Y allí había una nave alejandrina que justamente iba para Italia. Entonces el centurión Julio los embarcó en esa nave. Versículos 7 y 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Con mucha dificultad lograron ellos llegar a un puerto llamado Buenos Puertos, un sitio ubicado en la costa sur de la isla de Creta. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El ayuno o día de la expiación se realizaba el día 10 de Tishri, lo que para nosotros es octubre, y era peligroso navegar el Mediterráneo desde mediados de septiembre y se cerraba a la navegación desde mediados de noviembre hasta marzo. Versículo 10, diciéndoles, Pablo, ¿no? Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ay, ay, ay. Pablo veía, Dios le permitía ver lo que iba a suceder y Dios le mostraba que si seguían navegando iban a tener un percance muy grande. No solamente se iba a perder el cargamento de la nave y la nave, sino ellos también, es decir, un naufragio. Y Pablo se los advirtió. Pero, versículos 11 y 12. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ellos, estando en el puerto llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea, vieron que el puerto era muy incómodo para quedarse ahí. Así que a la mayoría les pareció bien irse de ahí rumbo a Fenice, puerto de la isla de Creta, que quedarse allí omitiendo las advertencias de Pablo. Claro, ellos pensaban que debían hacerle caso al capitán y a la tripulación de la nave más que escuchar las advertencias de un preso loco que los amonestaba diciéndoles que veía que se iban a hundir. Es como cuando en una compañía una persona trabajadora y honesta da su punto de vista y le dice al director o a su jefe, mire, si ustedes siguen haciendo esto y esto, van por mal camino, porque van a presentarse estos y estos retrasos e inconvenientes, y esto es malo por esto y esto. Pero entonces el presidente de la compañía con sus asesores o directores se ríen y solo ponen sus ojos en el dinero o la ganancia que según ellos van a recibir y en nada más.
y no oyen las advertencias de alguien que solo quiere ayudarlos de verdad, verdad. Y entonces pasa el tiempo y ¿qué sucede? Que pasan los problemas que se les habían advertido. Es igual. En este capítulo que estamos leyendo, los altos cargos nunca escuchan a los de abajo, los tienen por menos, igual que en este barco. El capitán, la tripulación, el centurión, que iban a escuchar a un preso que iba rumbo a un juicio en Roma. Pero, como leeremos más adelante, todos ellos se arrepintieron mucho, mucho de no haber escuchado a Pablo. Y así nos damos cuenta una vez más que la mayoría se equivoca. ¿Qué dijo acá la mayoría? Volvámoslo a leer. Versículos 11 y 12. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La mayoría dijeron, uy no, acá esto es muy incómodo, vámonos a otro sitio. La mayoría. Y ahora recordemos qué dijo la mayoría en el juicio contra el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15, versículos 6 al 15 dice: Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La mayoría, la multitud gritaba: crucifícale. Pregunta: ¿la mayoría tiene razón? No, la mayoría están equivocados. Por eso está escrito, Mateo 22, 14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La mayoría se equivoca, y muy feo, y solo pocos son los escogidos. Ahora piensa, ¿qué está diciendo la mayoría en este momento en nuestro mundo actual? Pregunta: ¿tú vas a ir con la mayoría? ¿Tú vas a ir con la mayoría? No lo hagas. Están equivocados y muy feo. No te dejes engañar. Lee, investiga, pero no te informes de los medios masivos de comunicación que están comprados. Son los que el que maneja esos medios es el enemigo de Dios. Lee, investiga de otras fuentes. Es lo mismo que pasó antes. Lo mismo que pasó antes pasa ahora. Unos pocos manipulan a la mayoría y los engañan, tal como los principales sacerdotes incitaron a la multitud a que crucificaran a Jesús.
Igual ahora, los principales magnates, ricos y poderosos en el mundo entero incitan a la multitud a hacer algo de lo cual se van a arrepentir. Y ellos lo hacen solo por dinero. No es porque les interese tu bienestar ni nada de eso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La mayoría se equivoca.